Bueno, buen día, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Y me toca a mí reflexionar un poquito sobre los aspectos críticos que desde el punto de vista legal presenta la implementación de la salud digital, diría en sentido amplio. Primero algo de historia, porque si bien estamos hablando de una realidad en nuestro país y en el mundo, lo cierto es que esta realidad parece producto de una serie de reflexiones que nos vienen desde otras disciplinas o incluso desde el arte, desde la ciencia ficción incluso. Y vemos justamente en creaciones del siglo pasado y de nuestros tiempos también una reflexión, una anticipación sobre lo que hoy estamos llamando robots o dispositivos de inteligencia artificial, y los temores mismos que se planteaban en esas creaciones ajenas a la ciencia también aparecen en las reflexiones jurídicas que tenemos hoy día sobre estos temas. Este temor que expresaba Jorge Luis Borges en su poema sobre el golem, sobre esta independización futura, autonomía que podía tener su creación y los temores que esto generaba, son temores que también se nos plantean en materia de desarrollo de inteligencia artificial aplicados a la salud. Un poco cuando hablábamos recién, o cuando se hablaba recién el doctor López y le hacían preguntas sobre estas comunicaciones a distancia, nos lleva sobre una reflexión que ya era objeto de las reflexiones propias de los inicios de la aplicación de la electricidad, incluso la medicina. Pero lo que vemos hoy tiene un componente adicional. No solo hablamos de una comunicación rápida, a distancia, menos costosa, sino que esta propiedad adicional que tanto inconveniente nos trae desde lo social y lo jurídico es que a lo que llegamos es a una transmisión de datos, el oro de estos tiempos, muy fácil y muy susceptible de estar como hoy en día en un escenario de vulnerabilidad. Entonces tenemos esta comunicación rápida, esta telemedicina que nos permite esta educación a distancia, capacitación, formación, consulta, y a su vez esta peligrosa, útil de un lado, pero peligrosa utilización de datos que no era propia de esta aniquilación de la distancia que planteaba Tesla para lo que era digamos, el comienzo del uso de la electricidad en medicina. Esto va a tener impacto, después creo que va a estar Fabián también hablando, por ejemplo, del aseguramiento en materia de telemedicina. Estamos comunicándonos pronto, pero estamos transfiriendo una gran cantidad de información sensible de las personas mediante este tipo de tecnología. La telesalud tiene distintos aspectos. Yo me voy a centrar en tres, fundamentalmente en uno, en la telemedicina. Pero también vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial y de robótica. Entre las muchas definiciones que se han dado a esta telemedicina, hablamos de un acceso rápido a conocimientos médicos remotos con independencia del lugar donde se encuentren los operadores de salud y los pacientes. Y esto no solo, como anticipó el doctor López, trata sobre interconsultas o sobre atención específica, sino que estamos pensando además en diagnóstico, tratamiento, en rehabilitación, en todos los aspectos que implica la medicina hoy. El concepto típico de robot, que era ese artefacto hasta electromecánico, operado por un humano, hoy también tiene un alcance y un sentido mucho más amplio cuando se piensa en dispositivos que operan como verdaderos programas de computación y que inciden en la atención. Y en algún punto se confunden estos dos conceptos, esta idea de inteligencia artificial, también dispositivos que permiten, por ejemplo, muchos mejores diagnósticos en materia de, por ejemplo, imágenes, pero que tiene al menos tres características distintivas. Una es la autonomía que pueden llegar a alcanzar este tipo de estos mecanismos, otra es la interoperabilidad, sobre la que se habló también, y otra es la capacidad de aprender de esas interacciones. De tal modo que estos mecanismos de inteligencia artificial que se están utilizando en medicina empiezan en algún modo a escindirse de sus autores, a cobrar autonomía, y en el derecho nos preguntamos qué puede pasar con las consecuencias de las acciones de estos mecanismos y quiénes van a ser los responsables por esas consecuencias cuando en muchos casos estos mecanismos operan ya como cajas negras y ni siquiera sus diseñadores pueden saber exactamente cómo se llegó a esas conclusiones y a esos, por ejemplo, futuros diagnósticos o indicaciones de tratamiento. Algunos ejemplos de aplicaciones en salud, más allá de lo que obviamente se habló, en educación, obviamente pionero, el Hospital Garrahan, en investigación, luego habrá una charla sobre este tema también, de todos estos aspectos de la e-salud, de la salud digital. Neurociencias, inteligencia artificial, por ejemplo, desde el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, predicciones de psicosis, por ejemplo, en base a análisis del discurso,
predicciones, ahora mejor diagnóstico y mucho más rápido diagnóstico por imágenes de enfermedades como la esclerosis múltiple, en base a mapeos muy, digamos, exactos que se hacen con programas de inteligencia artificial. Cirugía robótica a distancia y las preguntas que nos haremos desde el punto de vista jurídico, cómo se conforman los equipos, cómo se habilita un profesional extranjero para que opere desde Francia, cuál es la responsabilidad si hay un daño, cómo o qué efectos tiene la utilización de esta aparatología, que en derecho diríamos que puede llegar a ser riesgosa y mucho más allá de la acción del operador. Robots de cuidado, tal vez un poco ajenos a nuestra cultura. Aquí más bien se ha hablado de que las crisis o la crisis de desocupación que puede significar la implementación de tecnología en salud, más bien a lo que llevaría es a un incremento de las actividades profesionales de cuidado, y incluso se habló de un plan nacional de cuidado que me imagino que habrá quedado por ahora guardado a tenor de otras prioridades que nos impone la crisis. Pero esto es interesante para ver una cuestión de idiosincrasias, ¿no? Hablamos de tecnología, pero la idiosincrasia, la cultura local tiene que tener un rol esencial en todos los desarrollos, y puede haber creaciones muy aptas para sociedades como por ejemplo las orientales y ajenas realmente a nuestro sentir y a nuestra forma de ver el mundo. Bueno, de mucho interés los desarrollos de inteligencia artificial en materia de imágenes, por ejemplo, detección de melanomas en dermatología, y muchas veces estos facilitan atenciones a distancia justamente con esta precisión que puede encontrarse en las imágenes, y este interés de diagnóstico a distancia por imágenes es, creo, uno de los grandes logros de la telemedicina, esta posibilidad de diagnosticar un impétigo en un chico de Santiago del Estero, un profesional capacitado en Buenos Aires, o diagnosticar una arritmia en el momento que esta sucede, son cuestiones que justamente deben ser vistas, pienso, como verdaderos logros de estos avances en tecnología en materia de salud. Hablamos de este tema recién. Y por supuesto las gestiones administrativas que se agilizan y desde muchos puntos de vista agilizan costos, agilizan tiempos y mejoran los costos de la atención. Acá, entre paréntesis, tal vez esta cuestión tan crítica de lo que creo que no podemos llamar tan ligeramente telemedicina, que es la utilización autónoma por parte de usuarios de aplicaciones tecnológicas en celulares y otros dispositivos tecnológicos de inteligencia artificial sin la mediación de un equipo de salud, gratuita decimos, pero nada gratuita, ¿no? Es mediante la disposición de información sensible para grandes agregadores de datos que después, sin demasiada posibilidad de control, pueden estar usándolos en contra de los interesados y afectarles sus posibilidades de trabajo, de obtener seguros, de obtener créditos, etc. Entonces, mucho cuidado con esto, y desde el derecho le estamos dando una mirada propia del derecho del consumidor. Si bien nosotros tenemos una ley de defensa del consumidor desde hace muchos años, muy protectoria de los derechos de usuarios y consumidores, que excluye específicamente la actividad de los profesionales liberales, este tipo de actividad, este tipo de diagnóstico, con autodiagnóstico por intervención de una industria, tal vez no muy visible, generalmente extranjera, saldría, en principio, de esa protección, de esa excepción de la Ley de Defensa del Consumidor, y bien podría ser captada esta práctica como una práctica propia afectada por las reglas duras de la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, lo que hace más a mi saber, marco teórico. ¿Qué normas interesan al derecho de la salud mediado por la tecnología? Muchas y muy variadas. Nosotros vivimos en un país con una extensa legislación de salud no sistematizada. Yo veo que sacan muchas fotos, yo esto lo dejo por si les interesa. No sistematizada, y tenemos leyes por provincia, tenemos leyes por enfermedad, Chagas, SIDA, tenemos leyes vinculadas a prácticas, normativas sobre hemoterapia, tenemos legislación también, no sé, sobre piercings y tatuajes. Es una información muy extensa, no sistematizada, y esto genera una dificultad a veces de encuadre de las situaciones, porque puede haber incluso disposiciones contradictorias para el tratamiento de un mismo tema. Pero tratando de rescatar algunas normas relevantes que interesan
a la salud digital, primero el Código Penal, por ejemplo, que castiga la violación de comunicaciones electrónicas en ciertas circunstancias, o sea, cuando estas violan derechos básicos. Tenemos un Código Civil y Comercial de la Nación que regula específicamente lo que llamamos los derechos personalísimos, que son una especie de traducción en el derecho civil de lo que llamamos derechos humanos. El derecho a la salud hace un derecho personalísimo, no aparece explícitamente reconocido como derecho personalísimo, pero sin duda una serie de disposiciones de este código, que al igual que la Constitución Nacional y algunas leyes, como por ejemplo los derechos del paciente, tienen para muchos una aplicación a nivel nacional. Es decir, que a pesar de digamos, la autonomía que tienen las provincias para manejar su salud, para financiarla, para organizar sus servicios, resulta que hay una serie de normas muy relevantes y que dicen cosas sobre la salud que son de aplicación nacional. Una de ellas, sin duda, es el Código Civil y Comercial de la Nación, que tiene disposiciones, por ejemplo, sobre genética, sobre experimentación con seres humanos, sobre técnicas de infertilización asistida, inicio de la vida, fin de la existencia de la persona, y justamente también son competentes al tema que nos ocupa hoy. Nosotros tenemos una extensa, muy moderna y específica normativa sobre datos personales. Tenemos una ley de habeas data en revisión, tenemos una resolución del Poder Ejecutivo importante de este año, tenemos un convenio 108 entró en vigencia en junio que dicen cosas fantásticas sobre protección de datos. Tenemos problemas de aplicación. Y estos problemas en parte tienen que ver con lo que dijo antes Emiliano López, de utilización de medios no seguros, de que nuestra información vaya primero a Estados Unidos, ahí seguramente sí se la quedan para usar para lo que llamamos Big Data, pero resulta que no somos Finlandia y no tenemos un país con una confianza en las instituciones y en, digamos, los gobiernos con independencia de su color, tan grande como para estar absolutamente tranquilos de que incluso los sistemas más cerrados no son vulnerables. De hecho, andan circulando por las plataformas de streaming en unas películas como esta de Snowden o Nada es privado, que realmente son preocupantes. Y este avance de la tecnología realmente nos lleva a plantearnos y problematizar situaciones que tal vez están divorciadas de estas leyes tan precisas y cuidadosas que tenemos. Por ejemplo, y además cuestiones de la realidad, ¿no? Una de las normas en vigencia: no pueden tratarse automáticamente datos sin garantías apropiadas, los datos deben ser utilizados para una finalidad específica y tratar de no ser extensos en los usos de los datos. Y voy a ser autorreferente, hace poco tiempo voy a hacer una donación de sangre a uno de estos, digamos, estas campañas, y, por supuesto, doy todos los datos que se piden en cuidado de los receptores, y finalmente no puedo ser donante porque había tenido un proceso gripal, había tomado un antibiótico, me dicen, no, en esta oportunidad no puede donar, pero ¿le puedo seguir preguntando? Yo no tenía problema. Sí, cómo no, pero ¿para qué? A los fines estadísticos. Entonces, este tema de la utilización de datos estrictamente necesarios choca muchas veces con cuestiones de salud pública, con intereses de otro tipo, y realmente hasta hay una práctica lícita que va en contra de estos principios altamente protectores de datos que aparecen en la legislación vigente. Tenemos una ley de firma digital. Hace un ratito una auditora del sector público le preguntaba al doctor López quién audita los sistemas de telemedicina. Por ejemplo, en materia de firma digital, antes había una duda, se decía quién audita, quién acredita, cuál es la entidad acreditadora de la certificación de firma digital. Entiendo que ya está la Asociación Médica Argentina. La problemática que tenemos es, bueno, en esta equidad deseable en materia de salud, cuántas instituciones pueden específicamente someterse a estas verificaciones, es decir, firma digital. Y además tenemos un pasaje no del todo pacífico de un sistema papelizado a un sistema digitalizado. Y cuento algunos casos de la realidad judiciales y de interés para los auditores. Una de las prácticas que vemos en varias instituciones en la implementación de los sistemas digitales es que entre tanto se va implementando la historia clínica digital, como todavía no está el sistema aceitado, no todos tienen código de acceso, etcétera, se imprimen las prácticas y firman, más allá de la historia digital, firman los médicos las prácticas. Causa de mala praxis,
acá hay un manejo espurio para ocultar una realidad y por eso firmaron y por eso este papel que se va de lo que dice la historia clínica digital. Y una necesidad de explicitación en el contexto de un juicio de cuál fue la evolución de esta práctica y una tal vez necesidad desde los auditores y desde los manuales de buenas prácticas de explicar que esto está sucediendo, porque no es que un día la historia fue papel, al día siguiente es digital y todo pasó sencillamente en una institución con muchos profesionales, mucha complejidad, etc. Ejemplo 2, en este proceso, donde no todos al principio tienen un código o una firma digital de acceso, se utiliza la firma digital de unos pocos colegas, que en principio la tienen. Causa de mala praxis, se responsabiliza al titular de la firma digital que nada tuvo que ver con la atención. Otra situación de presentación frecuente y que debe ser explicada y relatados a quienes son ajenos a estas prácticas cuáles son estos caminos a veces tortuosos que se van llevando hacia una implementación completa de los sistemas de firma digital. Bueno, ley de defensa del consumidor, como les decía, especialmente interesante sí, para la práctica y responsabilidad institucional y también para esta utilización de autodiagnóstico mediante aplicaciones que no suponen la intervención de profesionales médicos. Y bueno, en materia de robótica también este interés en los manuales de buenas prácticas que no siempre vienen del derecho local. Como no tenemos una ley de telemedicina, y podremos discutir si es necesaria o no, sí saber cuando aparecen inconvenientes en la implementación de las prácticas, que más allá de este interesante programa que se está aplicando desde la Secretaría de Salud, que es el Plan Nacional de Salud, hay otras iniciativas incluso que vienen del Congreso de la Nación expresando el beneplácito por la implementación de sistemas de telemedicina puntuales, o la Cámara de Diputados fomentando la investigación y desarrollo en la telemedicina, todo muy interesante cuando aparecen los conflictos, insisto, iniciales en la implementación de estos procesos, no existiendo una ley específica que trate la telemedicina como tal. Bueno, algunas ventajas y desventajas. Fabián Vítor, no sé si ya está, mi amigo Nacho Maglio han escrito mucho sobre esto. Ventajas que se identifican con economía en las comunicaciones, pero que tienen esta contrapartida de empobrecimiento de la comunicación en lenguaje y los problemas de la autoescritura, de los programas de inteligencia artificial que en el apuro nos llevan a poner una palabra que no era tal y las confusiones que generan estos sistemas. Bueno, mejoría en ciertos estándares y esta interesante minimización de algunas gestiones administrativas. Y bueno, también algunas contras, esta exaltación de los datos frente a la clínica, que antes parecía propia de estas culturas, pero ahora escuchamos a nuestros médicos decir, incluso en eventos públicos, no siempre es necesario revisar, por supuesto que no en algunas prácticas, pero por ejemplo en la clínica no acuerdo mucho con esa situación y con el sentido mismo de la medicina y con la dosis que tiene la sola presencia y atención del médico en la cura o en el intento de cura del paciente. Y bueno, la afectación de la confidencialidad como el gran problema que entraña este avance en materia de tecnología. Esta gran pregunta, si se necesita una ley especial de telemedicina, y hubo distintos avances en nuestro medio o no, países como Colombia la tienen, se les tilda de haber sido estrictamente favorecedores de un sector determinado y olvidar que la telemedicina es un mundo con un montón de facetas. Y pareciera, por lo que escuchamos hace un ratito, que se trabaja más en la idea de procesos, de buenas prácticas, y no ya salir a cristalizar una situación que si algo tiene es su fluidez, su característica o actitud para el cambio. Así que tal vez personalmente me inclino por esta idea de normas abiertas, buenas prácticas, recomendaciones, protocolos institucionales para comprender y tratar de regular las propias realidades. En los países nórdicos, tengo entendido algunos de ellos, esta es un poco la idea, básicamente una articulación entre el Ministerio de Tecnología y Salud para ir acompañando estos procesos. Y bueno, anteproyectos de ley marco que hasta donde entiendo todavía no se va firmemente por esa vía, y algunas posiciones, creo que hoy también ustedes van a tener un referente, fundamentalmente de organismos gremiales de la medicina, oponiéndose a este tsunami que es el avance de la tecnología, pero con repercusiones serias, por ejemplo, calificar al acto telemédico
como algo ajeno al acto médico, tiene una complejidad importante en materia de responsabilidad y de aseguramiento. Si las propias entidades médicas dicen que el acto telemédico no es medicina, esto realmente coloca a los profesionales frente a una situación muy cuestionable ante los tribunales, por ejemplo, ante cualquier reclamo vinculado a la responsabilidad. Y pareciera que ya no podemos hacerlo. Tiene ciertas desventajas, tiene inconvenientes, pero es una realidad instalada y hay que de algún modo contenerla y respetarla y considerar esta idea de del acto telemédico. Vamos ahora entonces a los dilemas médico-legales, tal vez tradicionales, pero ahora mediados por la telemedicina. ¿Qué reflexiones adicionales nos pueden llegar a merecer? Ya se ha hablado y será una cuestión de interés para ustedes cotidiana, el tema de cómo comunicarse y cuáles son las recomendaciones, al menos que desde el teórico se dan. Primero, acordar una única vía de comunicación, esto de mail, WhatsApp, escrito, genera confusión, puede generar contradicción, así que intentar acordar vías únicas, alertando sobre disponibilidad específica, disponibilidad concreta. El médico obviamente no está a las 24 horas a disposición del paciente, debe haber una alerta inicial diciendo cuál es esa disponibilidad, cómo actuar en caso de urgencia. Esto es muy relevante porque existe esta percepción ahora no dicha de que, bueno, como mando todo, contesto rápido, mando rápido, me tiene que contestar rápido y si no ya hasta se podría presumir que existe una especie de abandono. Entonces esta comunicación clara de cuál es la disponibilidad, qué se recibió, cómo actuar en la urgencia es muy importante al pensar en las formas de comunicación. Tema de otros participantes. Los contactos telemédicos, incluso de teleconsulta entre médico y paciente, parece que habilitan situaciones que hubieran sido impensadas o son impensadas para la atención presencial. Más de un caso donde en la consulta telemédica aparece un abogado con el paciente. Esto es una cuestión que no debe admitirse, sigue siendo un acto médico, pienso yo, y es un tema a considerar. El requerimiento de datos concretos, de la demanda concreta, también se vuelve una necesidad cuando tal vez es algo fluido y natural en la consulta presencial. Bueno, y otros datos. ¿Cómo registrar? No cambian las pautas básicas que aparecen en las leyes de ejercicio de la medicina, en las leyes de derechos del paciente nacional, las adhesiones y las modificaciones provinciales a ese respecto. La historia clínica sigue siendo un documento obligatorio con determinados requisitos en cuanto al asiento, referidos a la cronología, referidos a su carácter completo o integral. La instrumentación por ley puede ser tanto en soporte digital como en soporte papel. Tenemos también algunas prácticas burocráticas que tal vez tienen que terminar de erradicarse por funcionarios públicos en nuestra sociedad tan litigiosa, temerosos de aceptar, por ejemplo, una notificación de una disposición o destrucción de historia clínica, pasado el tiempo previsto por la ley, de la historia clínica en soporte papel, oponiéndose a la notificación por vía digital, ya existente incluso en los programas aplicables a la justicia en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires, e instituciones gastando millones de pesos para notificar a una persona por carta documento a un domicilio que dio hace 10 años. Entonces, el trabajar en protocolos y buenas prácticas para que esto se adapte a la situación actual es realmente una cuestión de mucho interés y de mucha necesidad. Bueno, y los contenidos también siguen siendo los propios previstos en las leyes tradicionales, básicamente 26.529, en la Ley 153 de Buenos Aires, y con estos agregados vinculados a leyes específicas como la de la historia clínica electrónica en nuestra ciudad. Nuevamente vuelvo sobre la protección de la confidencialidad, excelentes leyes, normas clarísimas y muchas dudas en cuanto a los soportes y el uso que se da a la información confidencial, y hasta la necesidad de reflexionar sobre cuestiones críticas también. Por ejemplo, si habría un derecho al olvido de los datos, si habría un derecho de los pacientes a decir, por favor, institución, deme mis datos, los voy a guardar yo. No exenta esta reflexión de también cuestiones muy críticas. Si lo guardo yo, ¿acaso no se reserva una copia? Si lo guardo yo, ¿acaso no tengo un problema que afecta a la salud pública? Pero me parece que nuestra situación, nuestras leyes, enfrentadas con nuestra idiosincrasia y la vulnerabilidad de la protección de datos, al menos nos obligan a problematizar este tipo de cuestiones y pensar si los conceptos tradicionales siguen aplicándose
en una medicina mediada por la tecnología. Otro tema insoslayable es el de la brecha digital. Avanza la tecnología, avanzan los programas y los hospitales públicos, muchas veces los médicos relatan que las computadoras que ya tienen, las historias clínicas electrónicas, no pueden acceder a ellas porque no tienen una oficina para estar en la computadora, porque la computadora no anda. Y además el problema de la teoría de la sábana corta que afecta a todos los sistemas de salud, pero especialmente a los latinoamericanos y a nosotros en este momento crítico, que es ¿cuánto invierto en actualización de equipos si no tengo en este momento dinero para vacunación? Y esto es un problema que tenemos y que no puede olvidarse cuando reflexionamos sobre esta cuestión. Casos de pedido de historia clínica por terceros. También sigue la aplicación de las normas clásicas. Con una particularidad, si también se acepta la historia clínica en soporte electrónico, perfectamente cuando viene un secuestro de historia judicial por un funcionario público, la institución con una historia clínica digitalizada tendrá derecho a imprimir en ese momento la historia en soporte papel y por supuesto foliarla y hacerla firmar y sellar por un funcionario responsable. Siguen habiendo algunas ciertas prácticas donde se dice no, esto no vale, esto en realidad se está tratando de ocultar algo. No son tiempos ya para ese tipo de reflexiones y deben ser defendidas, al menos por una demostración de cuáles son los estándares aplicables en la actualidad en, por ejemplo, nuestra ciudad. Y bueno, en cuanto a quiénes se encuentran legitimados para pedir la historia, representantes legales y tutores, si estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, los parientes y allegados en ciertas circunstancias, siguen vigentes las normas, insisto, de las leyes tradicionales, por ejemplo, Ley 26.529 del año 2009. Un tema importante en medicina, en todas las materias, pero en medicina en particular, es el tema del uso de imágenes en la salud. Tenemos en algunas circunstancias de abuso de imágenes por parte de los pacientes hacia el equipo, paciente que llega a la institución con un familiar en estado crítico, se baja de la ambulancia, este es un caso relatado en un congreso de enfermería, se baja de la ambulancia el pariente, se corre, lo sientan en la silla de ruedas y empieza a filmar el acto. Esto es algo que realmente debiera ser desalentado. Caso 2, un famoso en la institución, todo el equipo de salud sacando fotos para subir a Instagram. Caso 3, secuestro de imágenes de una institución con fines de obtención de rescate y esto lo que significa. ¿Tenemos alguna pauta para resolver esta cuestión? No en salud, pero sí la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya tuvo oportunidad de pronunciarse en dos casos, dos precedentes muy importantes, en situaciones algo bastante distintas. O sea, tenía que ver con responsabilidad de los buscadores de Internet y la situación era un uso doloso de la imagen de modelos y actrices asociadas a sitios pornográficos, eróticos, etc. ¿Por qué lo traigo a colación? Bueno, porque se dijeron algunas cosas que tienen interés para la salud. Primero, y en contra de lo que viene diciendo la mayoría de los tribunales de primera y segunda instancia, que el uso de imágenes impropio se rige por la regla de la culpa, que realmente va a haber que probar una actitud culposa para que exista responsabilidad por este, si se quiere, uso impropio de las imágenes. Esto, insisto, se dijo para buscadores, en una cuestión de libertad de prensa y uso doloso de las imágenes, pero puede tener impacto para cuestionamientos que se hagan en la salud con el uso de las imágenes. Y otros temas, el llamado a la prudencia, aunque vemos algunos sitios extranjeros, norteamericanos, donde aparece incluso con muchos me gusta en estas redes sociales, donde un médico muestra su situación de vencedor en un quirófano, este tipo de situaciones de festejo de la actividad cotidiana y subir a Instagram, por ejemplo, fotografías tomadas en un quirófano, bueno, un problema en nuestro medio, el quirófano sigue siendo un lugar con cierta dosis de sacralidad y además hay una protección concreta en la ley desde el año 2015 en este artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación, no solo hacia la reproducción de la imagen, sino hacia la captación en sí. La captación de la imagen en nuestro derecho está protegida. No se puede hacer sin el consentimiento informado del interesado. Si bien hay circunstancias de excepción descritas en esta norma también, que la persona participe en actos públicos, que exista un interés científico, entonces ¿podría tomar una fotografía de una persona y usarla en un congreso? Sí, no si es la esposa de mi
enemigo en mi especialidad y muestro la cara y esto no se hace y se ha hecho, sí resguardando la imagen, sí obteniendo el consentimiento y sí, si se trata del ejercicio regular de un derecho a informar, en esto nuestros tribunales y los tribunales del mundo siempre usaron un latiguillo muy interesante que vale la pena tener en cuenta, que aquello que es interesante para el público no necesariamente hace al interés público. Cuando empezó la epidemia de la gripe, no recuerdo si era la gripe aviar o cuál, en Canadá hubo toda una cuestión alrededor de el velorio de una persona que había fallecido como producto de esta gripe y el pedido de que se supiera quién era esta gente, y no, esto no es una circunstancia de interés público. En todo caso, interés público es si esto es una situación altamente contagiosa, que si se trata de personal de salud se establezcan ciertas restricciones y hay posibilidad de contagio. No mostrar quién fue porque esto hace al morbo que a veces tenemos los humanos y esa necesidad de conocer situaciones que en definitiva nada agregan. Pero concretamente se debe pedir el consentimiento informado para el uso de la imagen, no solo si esta va a ser reproducida, sino para la captación en sí, salvo excepciones. Otro tema de gran interés, me parece, en materia de auditoría es el tema del tiempo de conservación de las historias clínicas. En toda esta profusión de normativa que tenemos con relación al derecho a la salud, tenemos distintas cosas ahora. Tenemos, por ejemplo, doy algunos ejemplos porque hay muchos más. Una ley de derechos del paciente que tal vez habiendo tenido en mira el tiempo o el plazo de prescripción de las acciones, el antiguo Código Civil dice que hay que guardar la historia clínica por 10 años, y un nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que para lo que es responsabilidad civil, es decir, demanda a profesionales de la salud, asigna 3 años. Les cuento una experiencia también personal, pero de interés para este evento. Cuando entró en vigencia esta norma, yo dije, bueno, ya no hay que conservar necesariamente a los efectos legales 10 años la historia clínica, porque la ley dice que, digamos, solo se puede mandar por 3 años. Tal vez hay que conservar un poco más porque hay enfermedades de larga latencia, porque hay acciones que se inician y no se comunica, etc. Y el mayor referente de la Argentina del derecho a las obligaciones, que es el doctor Pizarro, un ilustre jurista cordobés, me dijo, ¿cómo? Ahora que tenemos historia clínica electrónica, hay que guardarla toda la vida. Y tenía su razón, por la importancia que puede tener esta guarda, especialmente en muchas situaciones. Pero hay un contraargumento. Con toda esta vulnerabilidad y las implicancias de esta información sensible que no sabemos en manos de quién está, ¿la guardamos para toda la vida así porque existe la posibilidad? Yo no puedo darles una respuesta con relación a este punto, porque realmente está discutido el derecho. Solo decirles que, en esencia, el Código Civil y Comercial de la Nación establece que el plazo para la prescripción de las acciones por responsabilidad civil, que son estas que se inician contra los médicos y las instituciones, es de 3 años. Que persiste legislación de importancia, como la Ley de Derechos del Paciente, que hablan de 10 años, que es distinta la situación de las historias clínicas en soporte papel, que como máximo, entiendo yo, habría que guardar por esos 3 años y tal vez por menos, y una gran duda y tal vez una diversidad de soluciones en cuanto a la reserva de historias clínicas en soporte electrónico. Lo que sí puedo decir, y lo insisto para muchos aspectos, es la importancia de generar protocolos institucionales que recojan la experiencia y la práctica y que estos sean una referencia normativa ante el caso de un conflicto. No es lo mismo la investigación con células madre, la posibilidad de transmitir por herencia una patología y el interés que puede haber en conservar información en estos casos, que una práctica de diagnóstico por imágenes puntual que se le hace a una persona en una situación X. Entonces, yo en esto creo que se tienen que empoderar los distintos servicios, los auditores y generar reglas que respondan a la experiencia de vida y al tipo de práctica que en cada institución y en cada servicio se hace. ¿Cómo obtener remuneración por los diagnósticos y tratamientos telemédicos? Acá Emiliano hace un ratito hablaba de una experiencia interesante con el plan de telesalud. En la práctica privada, y no tanto institucional, sino de médicos, esto es un verdadero tema en la actualidad. Algunas iniciativas que estamos viendo son estas de comunicación telemédica, transcripción en la historia clínica, firma digamos, de la planilla una vez que el paciente va y, digamos, demostración de esto ante la prepaga obra social ante el financiador, validación de firmas digitales y electrónicas cuando se puede, pero
creo que hay que ser también abiertos hacia ciertas prácticas que realmente son demostrativas de la prestación de un servicio médico, aunque todavía no estén totalmente esclarecidas, sistematizadas, pero ir abriendo un camino porque claramente los profesionales están prestando servicios por esta vía. Fabián va a hablar ahora, pero algunas dudas que quedan, cómo se conforman los equipos médicos y la certificación profesional en estos casos. Recordar, por ejemplo, cuando se hacen prácticas del extranjero, que hay una posibilidad en el código, en la ley de ejercicio de la medicina, que todavía se encuentra vigente, de hacer certificaciones temporales de la acreditación de un médico que tal vez está operando desde el extranjero. Bueno, esta idea de responsabilidad más dura para lo que tiene que ver con utilización de dispositivos desde el extranjero. Bueno, unas reflexiones que requieren algún tipo de planteamiento y proyecto a futuro de para qué vamos a usar cada una de estos dispositivos tecnológicos, para qué vamos a utilizar robots o inteligencia artificial, en qué casos, y esta idea de seguir pensando, a pesar de todo el valor que significa la tecnología, de las brechas, tanto a nivel nacional como mundial, que existen en la aplicación de estos recursos. Muchas gracias.